Esto es La Sala Imaginaria, el streaming del Festival de Cinemateca, coproducción Cinemateca TV Ciudad, y en una jornada especial porque mañana arranca todo. Mañana empieza el festival. Soledad Castro de Lazaroff. Bueno, muchos nervios, mucha ansiedad. Además, estar hablando toda la semana sobre el festival es como te sube la ansiedad y las ganas de estar ahí, que se apaguen las luces y calmarse y recibir todo lo que el cine tiene para traernos, que siempre es una maravilla. Recordamos que para mañana la apertura, Un Cabo Suelto de Daniel Hendler, 20 horas en la Sala Grande del Solís. Ya no quedan entradas, no quedan lugares, pero sí, y a eso iremos hacia el final de este programa, sí para el martes se van a habilitar hoy de noche a las 000 de mañana lunes. Como ya explicamos, se habilita la compra de entradas online o la reserva de lugares para los que tengan abono online a las 0 de la jornada anterior al día de la función, por lo cual para toda esa cantidad de funciones que ya empezará a haber el martes, bueno, hoy de noche, a la medianoche, se habilitan. Entonces hemos armado unos recorridos hipotéticos de martes. Digo hipotético porque estamos acá en el streaming, no podemos ir a ver todo el festival. Me haces acordar al cuando en los 80, ¿no? Ya que después vamos a hablar un poco de los 80 y los festivales de los 80, cuando a uno le gustaba un conjunto de carnaval. A ver si vos te acordás de esto. Tenías que ir, el día que estaban en el Teatro de Verano, no podías comprar las entradas, tenías que hacer la cola. Entonces tenías que hacer la cola y a veces ibas el día anterior. Yo iba con mi mamá a ver a La Falta y Resto, ibas el día anterior, ¿no? Y te hacías la cola, no sé qué, con una sillita, una reposera. Entradas, ¿no entrabas por atrás ahí con el conjunto y eso? No, en ese momento sacábamos entradas porque además era muy machista, no te dejaban ni subirte a la bañadera, me dejaban a mí. Yo soy vieja, ¿bien? Para algunas se hace feminista, compañero. Bueno, entonces era interesante porque justo el día anterior tenías que hacer toda la cola, ¿no? Y habilitaban ahí la boletería, y el momento que habilitaban la boletería era increíble, ese era el primer momento increíble. Y después había que hacer la cola para subir a la parte de arriba del escenario, a la parte de arriba de la platea alta, ¿no? Y para agarrar los mejores lugares, vos mandaban a los niños y a las niñas, primero, vos tenías que subir corriendo lleno de buzos. Entonces ibas tirando, y tirabas en el buzo en los cosos del Teatro de Verano, y tirabas y después te tirabas vos, ¿no? Para guardar todos los lugares. Así que esto es un poco así, es un pequeño ritual, digamos, a partir de mañana lunes a las 0 horas. Bueno, hacemos, ya no, por suerte no hay que estar al aire libre, pero los cinéfilos y las cinéfilas estarán ahí seguramente desesperados tratando de conseguir sus entradas. Y eso es parte de la cultura festivalera, es parte de la cuestión. Así que bueno, un poco la tecnología está bueno, pero también la ansiedad viene bien. Recordemos que también se pueden sacar entradas o reservar lugares teniendo el abono en las propias salas, ¿no? Estamos hablando de las 3 salas de Cinemateca, de las 2 que hay para el festival en Live Alfabeta y de la B de la Nelly Goitiño, donde va todo el grueso del festival. La clausura será en la Cita Rosa el 12 de abril. No se olviden de calcular bien también los momentos, cuando estás calculando el recorrido, armando el recorrido en el boletín, calcular bien los viajes entre sala y sala, porque por ahí agarrás y decís, bueno, por ahí decís, me quedo todo el día en Cinemateca, pero por ahí no, por ahí querés ver una en Cinemateca, otra en Live, otra en Alfabeta, entonces tenés que ir moviéndote de sala en sala, y eso también tiene como su adrenalina. Recuerden también que hay más información, por supuesto, en las redes, tanto de Cinemateca para el festival o de TV Ciudad por este streaming, y que en cinemateca.org.uy está toda la información en el bendito, nunca bien ponderado y adorado boletín del festival, que tiene 164 páginas, así que ahí tienen para entretenerse, como tenemos hoy con un montón de contenidos en este streaming. Por ejemplo, Jean-Marie Volonté, 1983, estuvo acá. ¡Qué hombre! Eso, está. Te iba a decir, decime 2 palabras. Jean-Marie Volonté, ¡qué hombre! Chicas. Porque ya va a desarrollar Soledad. Una maravilla. El que hombre de Jean-Marie Volonté, que estuvo acá y que tiene mucho que ver con el arte y la política. Sí. Después estaremos hablando de nuevos creadores uruguayos, de cortos uruguayos. Hay programas de cortos también en el festival, tanto extranjeros como uruguayos. Y estaremos con Carmela Martínez, directora de Buenos Modales, y Diego Acosta, director de Bicho, 2 de esos cortometrajes que engalanarán el festival. Luego hablaremos un poco de Bélgica, hablará Soledad sobre todo, de Bélgica. Vos también, bueno, Pony, que estuviste estudiando, decirle a la gente meto una cuchara estuviste estudiando.
pero con mucho respeto y poquito. Algún titulito y eso, pues son 19 películas belgas solo en esa sección de Bélgica, país invitado. Así que hablaremos de en qué está el cine belga y comentaremos algo acerca de esta presencia en el festival. Y al cierre, como les decíamos, tendremos sendos recorridos hipotéticos de martes, a ver cómo haríamos, si tuviéramos todo el día disponible para eso, de qué sala a qué sala iríamos y qué películas veríamos. De hecho, hay que llegar a casa después de este programa y bueno, ya prepararse para el arranque del festival, que también la apertura siempre tiene como el condimento de los discursos que se dan en la apertura. El año pasado, María José Santa Creu y Alejandra Trelles hicieron unos discursos muy interesantes, muy emotivos además, porque siempre, como dice el spot del festival, es un viaje alrededor del mundo, el festival, y entonces en este mundo tan convulsionado, bueno, siempre la bienvenida que nos dan las personas de Cinemateca siempre tiene un compromiso y es un momento también muy emotivo, así que preparar el corazón ahí, para eso también. Dicho sea de paso, como ustedes saben, si están viendo esto el domingo, se puede ver o más tarde, pueden ver los programas anteriores porque queda todo colgado en el canal de YouTube de TV Ciudad para profundizar en el adorado Festival de Cinemateca. Abrimos, vamos a Jean María Volonté, que en este caso llega como un pedazo de historia. Este hombre estuvo por acá en el 83 entonces, tuya, sí, Soledad. Increíble, en la investigación que me puse a hacer para el programa, empecé a encontrar en los boletines algunos invitados del festival. Y es interesante que Jean María Volonté, que es un actor italiano, nacido en la década del 30, murió bastante joven, antes de que terminara el siglo XX, porque mirando los boletines me doy cuenta que estuvo acá. Jean María Volonté, en el 83, todavía plena dictadura, un actor que su carrera de actuación estuvo marcada por el cine político y también por una cosa que impactaba mucho en los 60, ¿no? Me imagino que impactaba mucho, que era la corriente de la actuación brechtiana, ¿no? Que en realidad Bertolt Brecht, si uno ve el teatro, vos que sabés de teatro, Temponi, si uno ve el teatro de Brecht y ve la impronta de esos años, también tenía mucho que ver con correr la representación de que el espectador solamente se metiera dentro de la historia, ¿no? Y fuera con la historia, sino que todo el tiempo generara una distancia crítica con eso que estaba viendo y metacrítica, metalingüística, metaartística, en el sentido que es un arte que habla del propio hecho artístico. Sí. Y Jean María Volonté, que arrancó su carrera haciendo de villano en las películas del spaghetti western. Para los que no saben, el spaghetti western fue un género muy interesante de western que se hacía en Europa, imitando al sistema de estudios, y que tuvo un montón de películas, se hacían un montón de películas olvidables, ¿no? Y malísimas, o sea, quiero decir, porque uno siempre habla de los clásicos, eso tiene, cuando uno habla de la historia del cine, siempre hay que tener como la conciencia de que se hacían un montón de películas diferentes, con diferentes destinos. Pero Sergio Leone hizo esa maravilla del cine, que es Por un puñado de dólares, que es una película que además tiene un valor técnico para mí impresionante, porque el montaje sonoro también es muy revolucionario con respecto al género del western, la atmósfera de la película, esos primeros planos que cuando pensamos en western todos pensamos en esos planos, ¿no? Clint Eastwood con esos ojos así a súper pantalla larga, ¿no? Y los ojos, los primeros planos, la canana, todo ese viaje, bueno, tiene que ver con Sergio Leone. Y ahí Jean María Volonté, Por un puñado de dólares, hacía el villano, Ramón. Miedo, ¿no? Porque era un tipo justamente que es un tipo de actor que viene muy influenciado por esta idea del teatro crítico y de la actuación crítica, donde no solamente se trataba de emular la realidad, sino también de ponerle incomodidad al espectador y de alguna manera hacerlo sentir que eso era una representación, ¿no? Como está lejos, que por eso, está lejos del realismo. El famoso distanciamiento brechtiano, que es todo el tiempo, en el caso de Brecht Teatro, es todo el tiempo a recordarle, o todo el tiempo no, pero cada tanto recordarle al espectador, esto no es la realidad, es una obra de teatro, y a nivel de actuación es una actuación bastante diferente porque Brecht hacía hincapié en el
en el actor haciendo un personaje, no Exacto. sumergirse en el personaje. Todo el tiempo sos el actor encarnando el personaje. Y para mí esa tensión está en Volonté. Está en Volonté y otros actores de su generación, pero hay algo en él que siempre parece incómodo. No solamente hay algo incómodo en ver sus actuaciones, no solamente en los personajes en términos diegéticos, en términos de la anécdota, sino hay algo incómodo que te transmite el tipo de estar haciendo eso, ¿no? Como el propio actor. Y esa ambigüedad, que además es muy angustiosa, ¿no? Revisar sus películas, incluso haciendo de villanos, siempre sus villanos son angustiosos porque son ambiguos, ¿no? Son villanos ambiguos de una crueldad tremenda, pero con una ambigüedad en el cuerpo y en la manera de hacer. Su destino como actor del cine político y comprometido, digamos que se consolidan en su colaboración con un director llamado Petri, Elio Petri, que es como un tipo de teatro que aparece, de cine, que aparece en esa época, no por casualidad, porque es una época de enormes conflictos en Italia. Fíjense que estamos pasando el mayo del 68 y empezando los años 70, que fueron tremendamente conflictivos para la clase obrera en Europa y en toda la transición del contrato social en ese momento, y la formación de la juventud y de la juventud crítica, además ¿no? del comunismo italiano en ese momento, que tenía una fuerza bárbara. Entonces, Petri lo llama a Volonté y empiezan a hacer películas, como una película muy impresionante que se llama La clase obrera Valparaíso, donde él hace un obrero, y otra vez pasa lo mismo. Nunca son del todo buenos sus personajes, nunca son del todo ni buenos ni malos, son como siempre esta ambigüedad en esta belleza masculina, además de una masculinidad un poco tosca, ¿no? Tan diferente a la que vemos ahora, ¿no? Con un valor de lo tosco. ¿Por qué? Porque en el retrato de los trabajadores, esos trabajadores de esa época, retratados en el cine, nunca son trabajadores sumisos, ¿no? Es distinto a lo que después vemos en el cine norteamericano, por ejemplo, que hay como, y ni que hablar en el cine hoy, ¿no? Como esta idea de la sumisión y de retratar la sumisión de los cuerpos. Siempre en esa época, en el cine italiano y en otros cines del mundo, los trabajadores no son cuerpos sumisos todavía, porque están en plena, está en plena ebullición la idea de la rebelión y la idea de el orgullo de la clase trabajadora. Entonces me parece que mirar estas películas, por supuesto que son películas además impresionantes. Después Volonté hace otro personaje que me gustaría traer, porque yo vi la película de chica y además marcó mucho mi familia, que es Sacco Vanzetti. Él hace Vanzetti, que es uno de los operarios anarquistas, obreros anarquistas, que fueron enjuiciados y eran inocentes, y fueron enjuiciados y mandados a la silla eléctrica por cuestiones de clase. Y es un caso además que después se volvió emblema de la lucha obrera, el caso de Sacco Vanzetti. Él hace un Vanzetti donde de vuelta siempre está esa incomodidad y esa violencia en sus personajes, ¿no? Para mí es un actor de una violencia trágica muy italiana, que, como hablábamos el otro día, también es un tipo de actuación que después cineastas como Scorsese, cineastas como De Palma, cineastas como Francis Ford Coppola, también hay algo de lo italiano, de lo latino, ¿no? Del macho latino y obrero que se conjuga ahí, ¿no? Que también es un estereotipo, por supuesto, pero bueno, que Jean-Marie Volonté es uno de esos actores. De Niro anda como con esa masculinidad cuesta siempre, ¿no? Claro. Esa cosa tana. Pero De Niro nunca fue un actor tan explícitamente político. No, me refería a esa masculinidad italiana, esa cosa, ese porte, casi que, sí, pero de otro tiempo, claro, casi que de otro tiempo. Pero además el porte de la moral trabajadora. Ahí va, eso. Que es bien un actor de eso, de la moral trabajadora, ¿no? No de la moral lumpen, del lumpen proletariado, ni de lo mafia, sino del trabajador, de la conciencia colectiva, de la conciencia obrera, ¿no? Y cuando uno lo ve haciendo Sacco Vanzetti, también es un actor que tiene mucha potencia adelante de la cámara y una presencia en esto que es como una transición entre el cine más John Wayne, que era ir y poner, ¿no? el cuerpo en cámara, y funcionaba, porque no era que tenían que hacer mucho, era ir. Que además, cuando uno lo ve interactuar con Clint Eastwood, que tiene esa ferocidad de la frialdad de Clint Eastwood joven, que es una cosa que uno no puede entender, como el tipo, sin expresarse, en lo más mínimo, expresa tanto. Bueno, Volonté es la expresión,
es la expresión pura, y en ese intercambio, ¿no? También hay un intercambio cultural entre lo anglosajón y lo latino, y son épocas donde el cine sintetiza también esos conflictos. Es muy interesante. Escucha, no te quiero desviar de tu itinerario mental para esta exposición, pero ya está tengo terminada. pero tengo la pregunta del millón. Entonces, él era comunista, él fue comunista. Sí. ¿Qué hacía una estrella universal del cine comunista en Uruguay en el 83, en el festival? Es que son esas magias de la Cinemateca. Uno dice, viene Estamos un hablando, tipo... faltaban 2 años todavía para la salida democrática. Y viene un tipo además que era representativo de un tipo de cine, y que había sido un tipo de cine, porque tampoco nos olvidemos que durante los años de la dictadura, que la Cinemateca se mantuvo abierta, la Cinemateca programó un montón de películas, y eran películas que marcaron generaciones, ¿no? Fíjense que ahora, lamentablemente, una de las pérdidas que hemos tenido con el sistema de plataformas es que no vemos todas las mismas películas. Cada vez, ¿no? Uno se sienta en la mesa y vos ves en tu dispositivo algo, otro, ni siquiera vemos las mismas series. Antes la gente miraba Sacco y Vanzetti, miraba La clase obrera de Valparaíso, y era de eso que hablaba, porque todo el mundo miraba la misma película, todo el mundo tenía la misma experiencia. No es que solamente que todos quienes tuvieran cierto interés cultural, social, político, aunque tuvieran diferencias, tuvieran interés, la miraban, sino que tenían que mirarla. El famoso Obvio. tenés que ver esto, tenés que leer esto, Tenés que ver porque si esto. no quedás como por fuera de algo que te da una clave para este tiempo a nivel cultural y social. Y bueno, y ahí me parece que también hay algo del trabajo de la Cinemateca y de la idea de hacer un festival y de por qué mantener un festival, que es esta idea de comunidad, ¿no? Cómo seguimos construyendo consumos culturales compartidos, ¿no? Y no que cada uno se quede en su bolita, que de alguna manera también eso está relacionado con la conciencia de clase, porque si la conciencia de clase es comunitaria o no es, ¿no? De alguna manera estas películas tratan de eso, todas estas películas, de decir, bueno, yo no es que yo soy un trabajador, el otro también es, y el otro también, entonces esto no es solo un problema mío, ¿no? Un poco lo que recupera el feminismo después, no es que como yo soy mujer y me pasan a mí las cosas, nos pasan a todas, y esa idea de construir una clase y construir una rebelión cultural. Bueno, ¿no? Por algo eran los años 70, los años 70. Que haya venido Volonté a la Cinemateca y el recibimiento que tuvo. Porque además todo el mundo sabe quién era, ¿no? Esos tipos que eran actores italianos del cine europeo, porque también la Cinemateca los traía. Entonces me parece que ahí hay un internacionalismo hermoso de recuperar, y la valentía de quienes sostenían estas visitas también un poco, y vamos a decirlo, basados en la ignorancia cultural de los militares, que siempre es algo hermoso de traer, ¿no? Como de la ignorancia de esa gente. Se encontraron intersticios ahí como Menos mal. Para burlar la censura. Qué gente boba. Divino, Sole. Hacemos la primera pausa entonces con la imagen de ese machote italiano comprometido y gran artista. Y un bombón, digamos todo. Rondándonos la cabeza, un bombón italiano. Con un spot del año 2013 del festival. Nos vamos a la pausa, después como siempre el spot actual, y nos metemos en la charla con los realizadores de los cortos. No tienen nuevos mensajes. Me gusta. Jugado. El César debe morir, en el 31º Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Películas que duran mucho más que 76 minutos. ¿Viste que se va de viaje? ¿Quién? El vecino. ¿Qué vecino? El vecino. Ah. ¿A dónde se va? No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿A dónde se va? En la valija puso un pareo, un abrigo de piel, 1 kilo de dulce de leche y un compás náutico. Se va lejos. ¿Te pusiste azúcar? Está metiendo patines. Está metiendo patines. Está metiendo patines. Hace poco metió chancletas. Se volvió loco. Y un pasamontañas. ¿Para qué quiere chancletas? ¿Para qué quiere un pasamontañas? ¿Qué es un pasamontañas? ¿Al este o al oeste? ¿A Rocha o a Polonia? Europa. ¿Asia? Eurasia. Polo Norte. Polo Sur. Antártida. África. Caribe. Planeta. Lejos. Muy lejos. Más lejos.
Diga, como les decíamos, hay muchos cortos en el festival y tenemos dos para conversar a continuación. Tenemos dos directores, Sole, de Bicho y de Buenos Modales. De Bicho, Diego Acosta, de Buenos Modales, Lulu Carmela. Hola, ¿cómo están? Perdón, me voy a dar, me voy a poner un puntito, como decía, no voy a hablar un poquito de mí, como decía una amiga, que es que ambas dos fueron alumnos míos en diferentes momentos. Estamos en el horno. Y qué divertido, qué hermoso, qué orgullo más grande verlos, ver sus cortos, ver sus trabajos, realmente muy buenos trabajos. Ahora nos van a contar sobre hacer cortometrajes, pero no hay nada más lindo que ver a tus alumnos que hagan cosas lindas y que te enorgullecen, lo más grande que hay. En este momento la gente se está preguntando, ¿y dónde fueron tus alumnos? Es lo que me preguntaría yo viendo el streaming. Diego fue mi alumno en el CENI. ¿Fue? En el Kennedy. En el Kennedy. Años atrás. Liceo. Hermoso. Fui tu profesora de lenguaje audiovisual. Correcto. Hicimos cualquiera, además. Hicimos un corto. Yo el otro día estaba pensando que estaba bueno que nos metimos en el despacho del director. Era muy hermoso. Fumaban cigarro. Era una cosa como de juego, que después a mí me recordaba un poco al cine de la Nouvelle Vague, esa cosa de juego en el rodaje mismo también. Claro, porque había que motivarlos a ustedes, que estaban muy en otra, Sí. era un grupo que estaba muy en otra, yo los agarré a mitad de año además, y claro, era como, bueno, hagamos cine con lo que hay, nos metemos en el despacho, hacemos acá, era todo para seducirlos un poco, porque Sí, eran para medio... motivar, claro. Pero salió bien, nos divertimos un montón. Me acuerdo que había una que hacía de Lady Gaga, mirá lo que me acuerdo. Maravilla. ¿Y a En Lulú? algún lugar estará eso. En la escuela de cine, ¿no? Fuimos ahí más cerquita en el tiempo, Cuando todavía era ahí en Chucarro. cuando todavía era en Chucarro, mira. No tan cerquita en el tiempo, tan cerquita. Pero ¿Qué hermoso. materia? Montaje. Y montaje, ¿no? Sí, de montaje. Así que bueno, una alegría. Bueno, me verles voy. por acá. Muy completos todos, no sé qué hago acá. Bueno, algún chistecito meto, dale, vamos a charlar, yo amenizo. Miren, chiquilines, me parece que lo primero que está bueno conversar es como qué desafío supone el formato cortometraje, ¿no? Como uno dice, bueno, estamos muchísimo más acostumbrados a consumir largometrajes, hay algo en la cultura cinéfila de valoración mayor, a mi entender, erróneamente, pero no como del largometraje. Bueno, ¿qué pasa con el formato cortometraje? Cuando uno va a escribir un corto, ¿cuáles son las cosas, ¿no?, que les parecen a ustedes que definen el formato cortometraje? Bueno, primero hacer una aclaración. Yo estoy en representación de también otro compañero, Nicolás, que co-dirigimos y co-guionamos. Es cierto. El proyecto que él está trabajando en Argentina ahora, pero lo traemos acá. Ese iba a ser uno de los aportes míos en la charla. Te maté. Te digo, no, así te tiro el centro. Bicho, Uruguay 2025, 16 minutos. Directores Nicolás Sequeira, a quien refería Diego, y Diego Acosta, que está con nosotros. Correcto. Actúan Oliverio Molinaro Eijo, Pipa Rosselló y Susana Anselmi, y otra gente, pero ellos tres en los roles centrales, sobre todo Oliverio Molinaro Eijo. Bicho tiene un ojo blanco y vive en la casa más chica del pueblo. En un invierno extrañamente caluroso pasa sus días trabajando en los jardines y filmando una película con sus amigos niños, mientras deambula la vida privada de los demás, buscando capturar las imágenes que nunca nadie verá. Y ahora sí, el formato corto, Diego. Bueno, eso es una pregunta... De profe, sí, como debe ser. De examen. Perdón, ¿qué esperabas? No, yo creo que el formato del corto tiene algo hermoso que te permite probar, te permite controlar mucho más las rimas visuales, las construcciones de las formas cinematográficas, que al final es lo más importante en el cine, no más allá del guión, que esté bueno, que todo lo que se pueda buscar, que puede ser algo más subjetivo, las formas visuales coherentes que se le puede dar a un trabajo de una película, por ejemplo, es muchísimo más complicado que un cortometraje donde tenés más tiempo, más rimas, más conexiones entre diferentes construcciones de forma que haces. Y bueno, y eso de que te permite probar, es el momento para probar también, porque después eventualmente cuando vayas a hacer la película, me parece que el largometraje, me parece que tenés que ir con más convicciones, más en la manera que hay de rodar convencionalmente, ¿no? Esta de industrial, donde tenés todos los tiempos marcados, determinados días para hacer determinadas escenas. Hay mucha plata en juego si se atrasa algo. Sí, más que plata, si se atrasa algo, no lo haces en la condición que estamos nosotros, ¿no? Escuchá, perdóname, ¿qué son las rimas visuales? Y bueno,
igual que en la literatura y en distintas artes, hay maneras de concretar ideas, de decir cosas sin la palabra, ¿no? Puede ser a través del montaje, de la cadencia, de la iluminación o de las rimas visuales, por ejemplo, empatar a un personaje en la composición, cómo se ve con otro, o las más fáciles de identificar por lo general suelen estar al principio y al final de las películas, es una cosa muy convencional que se hace y puede ser utilizado para cualquier cosa, ¿no? No hay una regla, es decir, podés utilizar una rima visual para oponer a dos personajes, o para igualar. Son herramientas maneras de utilizar la composición que te pueden ayudar. No es lo mismo tener un personaje de frente que tenerlo de costado, o tener a dos personajes y que uno esté de frente y otro esté de costado, o de espalda. O a derecha o a izquierda de cuadro, O a ¿no? derecha Como vos podés tener un personaje, por ejemplo, que siempre está a derecha de cuadro y cuando el personaje cambia, ¿no? O cuando finalmente las personas se encuentran, el personaje cambia de lugar. O vos podés establecer la puesta en escena de modo de que lo visual apoye o contradiga, que siempre es interesante, o apoye y contradiga la anécdota. Intuyo que entonces esto es una combinación de ciertos cánones con también libertades. No sé si me explico. Correcto, sí. Lo de los cánones, a ver, yo como lo tomo, no hay una manera correcta o no de hacer una rima visual. Sí hay una manera correcta, pero no hay una manera escrita. Tiene que ser coherente con lo que vos estás construyendo, de alguna manera, ¿no? Entonces, cada película, cada corto debería tener su propia coherencia. Estamos en tiempos donde en realidad me parece, sobre todo en el cine mainstream, hay un montón de códigos con las series y todo, donde estas cosas a veces se saltan, ¿no? Y hay como una manera estándar de contar las cosas, pero bueno, es un poco eso a lo que me refiero con rimas visuales y composición. Divino, muy divino. lindo en ese sentido el concepto del libro de Guilherme, de Alain Carpinto, que se llama Razones Locas. A mí me encanta porque lo que pasa en la lógica de alguien que inventa una puesta en escena o dice, bueno, no, este personaje tiene que siempre estar de espaldas y en un momento se da vuelta. Son como cosas que son lógicas, porque son cosas que uno se arma, lógicas, ¿no? Dice, acá en pero también son locas, ¿no? Porque de alguna manera es un capricho, pero es como algo que vos estás convencido que tu puesta en escena tiene que ser así, que el personaje se tiene que vestir de esta manera, ¿no? Como Sí. hay algo muy hermoso en eso. ¿Vos cómo lo ves? El tema de los cortometrajes, a eso me refiero. No, en realidad estaba pensando cuando planteaste la pregunta que creo que para mí lo más difícil de hacer un cortometraje es poder distinguir qué historias son para cortos y qué historias son para largos. Que eso creo es como el primer desafío y lo más difícil, que incluso no necesariamente te das cuenta antes de hacerlo, sino muchas veces en el camino. Y bueno, también el tema de la difusión, porque el corto también es algo con lo que empezamos a filmar por lo general y aprendemos en la escuela y qué sé yo, y después es muy difícil que lo vea la gente, en realidad, no tiene tanta difusión, tanta distribución, lo ve tu familia, tus amigos, la gente que obligás. Pero nada, por eso también como está bueno esta instancia del Festival de Cinemateca, bueno, y agradecerles a ustedes también, pero la oportunidad de poder ver nuestro corto en una sala de cine es como algo hermoso y a su vez inusual. Si bien los cortos se piensan con lenguaje cinematográfico y para ver en el cine, es algo que no se da. Yo tengo entendido que también antes era como más normal, antes de un largometraje se proyectaba un cortometraje y estaba como mucho más adherido a la programación cinematográfica, y ahora el corto es algo así como más, bueno, a menos que lo busques no lo vas a encontrar. Entonces eso creo que también es como, bueno, uno de los desafíos de hacer cortometrajes, entender la historia que querés contar y si es para ese formato, y después que se proyecte en el cine, que sea cine, que se corone. Un apunte y una pregunta. El apunte es que por motivos profesionales me ha tocado ver muchísimos cortos uruguayos en el último año y pico, y digo que, no exagero si digo que más o menos, para mi gusto, son gustos después también, ¿no? Más o menos la mitad de ellos están de nivel muy bueno para arriba, o sea, se están filmando muy buenos cortos. Lo comparo con hace, yo qué sé, 30 años, etcétera. Es decir, ya sabemos que técnicamente hay más accesibilidad, sabemos que hay más formación en el país, etcétera, pero realmente sorprende el nivel de los cortos uruguayos. Eso lo tiro como comentario general. Totalmente de acuerdo. Y pregunto, esta cuestión de tomando por bueno
que se vea en pantallitas, incluso en la de un celular, ¿no? Los cortos. Esta cuestión de esta tendencia a que la atención dura menos minutos, a que circulen los contenidos breves y eso. Se lo pregunto a los tres. ¿Puede favorecer la circulación de cortos también? Por el hecho de ser más breves que un largo, de que con 15 minutos te ves una historia, te transmiten una sensación, te quedás con algo. Yo creo que una tendería a pensar que sí, a su vez no siento que es algo que esté pasando. Y para mí también el consumo del contenido corto y en pantalla, el celular y qué sé yo, me parece que tiene más que ver con algo de, capaz que del montaje o de lo que te está queriendo contar o del enganche, y que el cortometraje no deja de ser igualmente de manejar como estos tiempos y este lenguaje del cine que igualmente queda por fuera de ese enganche. Entonces te diría que, lógicamente, se podría pensar que sí, para mí personalmente sigue quedando por fuera. Es breve, pero no sirve para el escroleo, el escroleo ansioso, ¿no? ¿Vos qué opinás, Sí, Diego? totalmente de acuerdo. Y además que vos mismo le dijiste escroleo ansioso. Con el celular en la mano, esa inmediatez que te genera un video tras otro y sacás, ¿no? Por la mitad si no te interesa. Me parece que ese formato o esa manera de consumir imágenes no es tan compatible con la idea de enfrentarse a ver un corto que tenés que tener una predisposición. Entregarte. Exactamente. Entonces, entiendo la pregunta, pero creo que no va por ahí. Me parece que lamentablemente por ahora no. Lamentablemente, va más como todavía por eso de sala de cine o en alguna ocasión que alguien se lo ponga en su casa, pero también totalmente de acuerdo que es complicado. No sé quién sea un familiar, un amigo. Es interesante porque está bueno, no sé, ¿no? Como tratar de militar espacios en los cuales, habiendo tantos cortos también y tanta gente queriendo mostrarlos, ¿no? Pienso en el Cineclub Perbanche, pienso en otras experiencias, que bueno, tratar de potenciarlas lo más posible, porque hay algo también en el corto que como espectadora, uno se conecta muy fácil y muy rápido con sus propias emociones, ¿no? Porque el corto es como un juego de efecto, ¿no? También tiene algo como de efecto. Entonces, eso te queda impregnado, ¿no? Es como un buen cuento, te da ahí, capaz que no son muchos temas, es uno, ¿no? Es una escena, un espacio, pero eso te genera como al toque, me parece que los dos cortos, los dos de ustedes dos lo hacen, ¿no? Lo logran, como ese estremecimiento rápido y, ¿no? Que es otro tipo de emoción, ¿no? También hay algo como de, volviendo como a la pregunta inicial de cuál es el desafío, yo creo que también ver cortos es algo que te ayuda justamente a poder decir, esta es una historia de corto, esta no, y hacer mejores cortos. Y que también es algo que no tenemos muy incorporado en general. Yo amo ver cortos, pero eso, busco. Es como realmente busco y encuentro y qué sé yo, pero no es que me voy encontrando con ellos. Claro. Entonces, que ir vos a buscar. claro, exacto. Hay que ir a buscarlos y están buenísimos de acá y de todos lados. Sí. Y están buenísimos también estos espacios, recontra. Pero nada, eso. Yo creo que también como manifestar el consumo de cortos como algo, también como una... Nosotros tenemos mucho lenguaje aprendido y educado a través de los largos, pero bueno, no es lo mismo. Entonces, como educarnos también como realizadores en cortos, que es al final lo principio que vamos a empezar a hacer, o no, podemos hacer siempre esto, o podemos ir al largo y volver, pero es por lo general por donde se empieza. Además, cuando pensamos de alguna manera en la factura de una película, en la posibilidad de construir una escena interesante, recontra se puede ensayar en un corto, ¿no? Porque después un largo es una necesidad mental, de abstracción mental enorme. Entonces, como que también es un ladrillito a la vez, ¿no? Uno ensaya un corto, porque después hay que armar estructuras más largas, estructuras de largometraje. Y sostenerlas. No, y también lo que decía Lu, que es un formato en sí también, porque suele estar como un poco desprestigiado. No desprestigiado, y también creo que cada vez más está tomando valor nuevamente, pero que incluso puedes no ser un vehículo para hacer un largo, podés dedicarte a hacer cortos, que es un formato hermoso también, y en estos tiempos que corren, donde quizás la gente no quiere estar 2 horas en una sala de cine o lo que sea, el tema de la brevedad, entre comillas, porque 15 minutos no son breves, o 20 o 10, está bueno también, y creo que no sé, hay algo interesante ahí.
Buenos modales, ya que tirábamos la sinopsis y datos básicos de Bicho. Buenos modales, Uruguay 2025, dirigido por Lulú Carmela, que nos acompaña. 22 minutos. Bueno, ahí estamos con Bicho. Yo estoy hablando de Buenos Modales, que es Micaela Del Pino y Esteban Bigliardi, quienes actúan de manera extraordinaria. Un simple acto de amabilidad, recibir a un vecino que dice necesitar ayuda, lleva a Candela, una joven que acaba de mudarse a su apartamento, a cuestionar las intenciones de él, su propio juicio y la delgada línea entre la paranoia y el instinto de supervivencia. Y ahí les tiro una sensación y me dicen si estoy diciendo cualquier disparate. En esta posibilidad enorme que brindan los cortos o los largos, pero los cortos en esa medida como de shot de arte, ¿no? Audiovisual. Sí, tal cual. Que pueden ser o más atmosféricos y transmitirte una sensación, una estética, un viaje visual, emocional, o estar más jugados a una historia y la atmósfera de esta historia y saber el que va a pasar y estar prendidos de la historia. Estoy generalizando y cortando muy grueso algo que es más fino, ¿no? Pero me da la sensación de que Buenos Modales es de este segundo tipo, es decir, es la historia, es el suspenso, tiene toques de humor también, pero hay una atmósfera ahí permanentemente de mierda, esto es así, no es así, ¿qué pasa? El tipo es, no es, ella es, no es, como una psicopatía ahí de fondo que te tiene enganchado y que Bicho... Iba a decir por el contrario, no es por el contrario. Por otro camino, va más a la sensación, a la atmósfera, al audiovisual, a una cosa como íntima que cuando termina no es tanto la anécdota lo que importa, sino lo que te quedó a nivel sensorial. Bueno, adelante ustedes, refuten. Sí, refuten men. No, estoy de acuerdo. Me parece que hablas un poco también como del arco dramático del corto. Que sí, que en el caso de Bicho es como un... No te me alejes. Perdón. No, perdón, no. Me muevo. No, es que este es tan celosito el bichito este. Te alejás 5 centímetros y bajas 5 puntos. Sí. Perfecto. No me acuerdo qué estaba diciendo. El arco dramático. Sí, que el arco dramático, en el caso de Bicho es como medio mínimo, ¿no? Es como una excusa, un mini conflictito que hay que se resuelve en un instante también. Y sí, es como más... contar una historia, una atmósfera, más que una historia, una atmósfera, un personaje, ¿no? Un retrato, claro. Correcto. ¿No? Impresionante Susana Anselmi. ¿Cómo fue tenerla ahí, una actriz tan consagrada? Hermoso, ¿no? Hermoso, estuvo hermoso, una cra. Porque además su presencia es muy pequeña, pero sin embargo hay algo ahí, ¿no? En el personaje que se arma de eso, desde la presencia. Sí, impone en el set, impone un respeto, aparte una humildad para escucharnos, para construir con nosotros también. La verdad que fue algo hermoso. Justo ella estaba en un proceso que se había operado de cataratas. Así que le vino bárbaro que la cuidara. Le vino bárbaro que tuviera el parche. Bueno, perdón. Hablando de rimas visuales, que decíamos un poco antes, hay también una rima visual, o más bien conceptual quizás, entre el ojo de Bicho y el ojo de la abuela. Uh-huh. Son cosas como pequeños detalles, que al final el cine son detalles también, ¿no? Para contar lo que no se habla o lo que no se cuenta. Bueno, y visualmente la presencia de Oliverio Molinaro ahí, Oliverio Molinaro e hijo, con ese ojo blanco, ese corte de pelo y ese aura, es como, claro, evidentemente es la columna, su presencia y su personaje es la columna vertebral del corto, sí, ¿no? Un crack, una promesa que tenemos los uruguayos, creo que tiene 16 años al día de hoy, acaba de rodar dirigir una película, está en postproducción si no me equivoco, escribió también ya publicó un libro, un fenómeno con experiencia en cortometrajes, en series, que quizás fue con quien más trabajamos en los ensayos y bueno, la verdad que sin palabras un fenómeno. ¿Dónde es? ¿Cuál es ese río que corre? Es en Parque de Plata. Opa. Es el nombre ahora... Muy preciosas esas escenas, muy caurismaquianas, así, el personaje y el agua, ¿no? Sí. A mí hay un plano ahí que me encanta, que es el de arriba cuando llega, medio westerniano también. Bueno, sí, además ¿qué es un dron? No, es en el Arroyo Solices, no,
Yo no estaba en el rodaje, Gordi. Es el que pasa por al lado del Parque de Plata, que se me Sí. escapó el nombre ahora. Hay un puente Sí. que se ve al final de esa secuencia. Pues parece un dron que lo estuviera es como la siguiendo. cámara por arriba plantada arriba de Arriba del puente. del puente, Qué como una bien. montañita que hay al costado. Qué bien, muy hermoso. Y qué sobre tal? esto, perdóname, Sí. pero quiero preguntarle a Lulú sobre esto que hablábamos, Sí. sobre la atmósfera o la historia. Dale. Para redondear ahí. Sí, yo creo que un poco a mí lo que me pasó fue como... Quería como partí un poco como de la premisa de contar algo sobre el miedo, era como eso lo que me apasionaba y lo que quería transmitir, y bueno, como esta sensación a veces alienante de cuando sentimos tanto miedo que quedamos como un poco desapegadas de la realidad o desconfiadas de nuestra propia percepción. Entonces, como que en ese sentido yo me lo imaginaba como más situacional. A su vez también a mí como me interesa y me divierte mucho poner un foco en lo que es como la dirección de arte y como la caracterización. Siempre me gusta hacer algo como un poco más subidito de lo que se puede llegar a llamar realista. Pero a mí lo que me pasó es que al final, después de que lo filmé, me miré para atrás y dije, claro, esto es un corto de actuación, en realidad. Y es como, y me parece que de hecho lo mejor del corto son ellos dos. Y claro, y mirándolo para atrás también todo cobró sentido, o sea, fue lo que yo más trabajé, como la dinámica entre ellos dos, el ensayo, el mismo en set fue sobre lo que más estuve encima como directora. Y nada, y mirándolo para atrás no me di cuenta antes, sino después. Y así que yo lo diría como, sí, situacional, pero más que nada como de actuación. Sí, hay algo que se da en el vínculo entre los dos personajes, este varón que entra, ¿no? Y que además es un corto que también juega mucho con el prejuicio de los espectadores y que está todo el tiempo trabajando en una distancia irónica entre lo que vos esperás que va a pasar, ¿no? Y también como qué es lo que, bueno, esta pregunta sobre, bueno, cuál es la decisión que va a tomar esta directora, ¿no? ¿Cómo va a plantear la situación? ¿Cómo va a terminar la situación, ¿no? Como que hay algo ahí que se arma como diferentes niveles de estímulo en términos de la duda de lo que está sucediendo, ¿no? Como dónde está el prejuicio, dónde está la realidad, ¿no? Es interesante. Sí. No sé qué acotar sobre eso. Que en ese sentido, pensando en lo que decís, Sole, cómo es la dificultad de, estando por dentro y siendo un corto tuyo, no perder la mirada inocente para ver realmente el espectador más o menos qué va a ir pensando, porque vos jugás con el pensamiento del No parece espectador. nada inocente, justamente lo que digo es como que hay una puesta en escena donde Claro. todo el tiempo hay un estímulo de decir, bueno, vos que estás mirando, ¿qué? ¿Se te pasó eso por la cabeza? O? Sí, obvio, totalmente. No, pero es que fue un trabajo, sobre todo de guión. Fue como de, no sé, como 3, 4 años estoy escribiendo ese guión. Mirá. Que, no lo digo de forma como orgullo, sino como lamentablemente estuve 4 años escribiendo ese guión. Pero es verdad, y es como en cada frase, en cada diálogo, como un subtexto detrás y como eso, pensar cómo el espectador va a recibir esto y qué es lo que yo en realidad le quiero decir y cómo puedo hacerlo para que sea ambiguo. Eso, en principio, desde guión, y después laburado también con ellos, de como, bueno, estas cosas quiero que se digan sí o sí, y después, sobre esto, este es el concepto y esto es lo que yo quiero transmitir, y también darle ciertas libertades como para que improvisaran, tanto en ensayos, cosas que después agregaron, como mismo en set, había como, me di, por suerte, el privilegio y el placer de poder tirar tomas de improvisación, que muchísimas de ellas quedaron en el corte En el final. montaje. Sí. ¿Con quién lo montaste? Con Pablo Riera. Ah, lo montaste con Pablo, bien. Y el saber de Pablo sumó, ¿no? Sí, totalmente. La totalmente, experiencia. Sí, fue bellísimo la etapa de montaje también. Por las dudas, digo, para quienes, que calculo que la mayoría de la gente no los ha visto estos cortos, en buenos modales, no voy a spoilear, pero simplemente para ubicarnos, en esa situación de tensión en el apartamento, uno como espectador se va preguntando, ¿el psicópata es él, la psicópata es ella? ¿Verdad? ¿Este tipo es peligroso o lo estamos viendo a través de los ojos del miedo y en realidad es todo cabeza de ella? Y así vas y venís durante todo el corto. Yo pasé aterrada pensando en el tipo, por ejemplo. ¿Ves? Eso a mí no me pasó. Yo estaba aterrada porque No, dije, a este mí, tipo le va a hacer algo, le va a hacer Al algo. principio sí, pero después hubo un momento que dije, pero pará, ¿no será prejuicio y en realidad el tipo es raro y nada más y no es peligroso?
Bueno, nada. Ese es como, nada, es como me encanta que se perciba así, que sienta así, porque es realmente como la idea original. La esencia es eso, como que el espectador pueda sentir esta sensación de miedo tan alienante que te desapega y es como casi psicotrópica de percepción, de no poder confiar en vos misma frente a una situación de tanto miedo y no entender si algo es una amenaza real y si actuás, sobre todo como mujeres, como sos una loca, una histérica, una exagerada, y si no actuás, te regalaste, te estás buscando. Entonces, ¿cómo ese entremedio de entre la espada y la pared de qué hacer y qué no hacer, y cuando a su vez ni siquiera estás pudiendo confiar en tu propia percepción de tanto miedo, era como, bueno, lo que yo quise llevar, como la esencia de lo que quise llevar. Quedó. Tremendo, sí, re. Además esta cosa de, ¿no? La otra vez estaba también acá, vino a conversar con nosotros Lucía Garibaldi, que va a estar estrenando su película, y ella hablaba también del miedo, ¿no? Del miedo femenino a transitar la vida, básicamente, ¿no? A estar afuera de tu casa, pero también adentro de tu casa. Y esta cosa del título, de los buenos modales, en el sentido de cómo nosotras hemos sido formadas para decir, sí, pasá, necesitas algo, sí, pasá, ¿no? Como hay algo en eso que se vuelve muy desesperante, sí, ¿no? Como decir, esta cosa entre la tensión entre las formas sociales y los usos sociales y lo que uno, ¿no? Sí. Quisiera que ella, la posición que uno quisiera que ella tomara, ¿no? A propósito del título, también en realidad era otro, incluso se filmó con otro título, y también lo cambié después de filmarlo, porque también fue como, esto es, nada, es básicamente todo se resume en la imposición de los buenos modales, y cómo a veces decir que no y no tener buenos modales es más difícil que estar en esa situación incómoda que no querés estar, o salirte de la caja de tener buenos modales. Totalmente. Te pregunto a vos, Diego, a propósito de esto que decía hoy, que le preguntaba a Lulú sobre lo de la mirada. Lo de la mirada inocente, lo que quiero decir es que cuando uno está haciendo, que es algo que admiro de los montajistas, lo admiro de los novelistas, de los directores, de repente como actor estás escena a escena y estás en eso y pensás en hacerlo y nada más. Pero el narrador y la narradora siempre están jugando con eso de, bueno, se lo presentan al espectador o al lector por primera vez, pero yo ya sé todo, sé que va a venir, sé esto, sé lo otro. Entonces, el espectador ya habrá pensado esto, ya habrá cuánta información es que ya le di, que no le di, qué sé yo. En el caso del corto tuyo y esto que hablábamos de lo jugado de repente a las sensaciones, al retrato de un personaje, al retrato de ciertos sentimientos, ¿cómo lo laburaste en la filmación y en la edición? ¿Cómo lo planeaste o qué tanto te entregaste a decir, bueno, esto es así, que funcione como tenga que funcionar? No, lo pensamos con Nico muchísimo. No me acuerdo cuánto tiempo estuvimos escribiendo el guión, pero creo que 4 años no. No sé si estuvimos un año, no me acuerdo, la verdad. Pero además el corto nuestro juega mucho con el tema de la información que se da y que no se da, ¿no? Esa cosa de personaje encriptado que no se sabe ni dónde salió, ni cómo es su nombre real, ni siquiera. Entonces sí, fue muy pensado, secuencia a secuencia, terminó. Muchas veces, a veces vos escribís el guión y lo rodás y después a veces cambiás. No sé si te pasó. Bueno, sí, yo cambié el título directamente. Bueno, pero cambiás secuencias de escenas de lugar o modificás secuencias. Es como una reescritura, ¿no? El montaje es como que vos ahora la película tenés... nace ahí, en el montaje. En el montaje, El guión es un papel. Pero bueno, al final se terminó dando todo como lo habíamos pensado. Hay muchas cosas para aprender, ¿no? Porque a veces tampoco ocultar mucha información está bueno, ni dar demasiada. Claro, porque si no terminás contando nada. Eso pasaba mucho en el cine uruguayo en un momento, claro. No cuento nada. Bueno, dale un poquito sí, tirame un hueso. Claro, el tema creo que en nuestro corto, la información que no se cuenta es sobre el personaje, porque como la historia o el arco es casi mínimo, también está la delgada línea de, bueno, algo hay que decir, pero también invitar a descubrir, ¿no? Y a tener un visionado activo por parte del espectador, que también me hace pensar un poco en eso del celular y de la forma inmediata de ver, que se cae también otra vez por ahí, porque necesitas una actividad para interpretar las imágenes y sonidos. Tengo una última pregunta, chiquilines. ¿Qué significó para sus carreras como estudiantes y qué significa ahora el Festival de Cinemateca? Y la posibilidad de asistir al festival y las salas, ¿cómo lo viven?
No, nada, es hermoso. Yo soy súper cinéfila, amo ir al cine, amo Cinemateca. Siento que un gran cambio en mi vida fue en un momento ahí ni adolescente, porque no sé si adolescente, ya más vieja, igual joven, pero de que dije, yo puedo ir al cine sola, como esto se hace, como eso, como entender que no necesitaba un plan, ni amigas, ni pareja, ni nadie para ir al cine, simplemente podía ir yo cuando quisiera, un martes a las 7. Es todo un descubrimiento, ese Totalmente, momento es hermoso. totalmente. Invito a la gente a ir al cine sola o solo. Es una liberación total. Y nunca te deja tirado, nunca te deja tirado. Exacto, nunca te cancela a último momento. Yo pensaba mucho en eso en la pandemia, cuando cerraron los cines. A mí me cerrás mi casa. Si me cerrás el cine, es como un refugio también. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, y nada, y la oportunidad siempre de poder ver estas películas que son de difícil acceso, o sea, películas que capaz que no son las más taquilleras, incluso dentro del mundo más de nicho o más artístico, qué sé yo, y que me ha pasado muchas veces que la vi en el Festival de Cinemateca y me enamoré y después nunca más la vi. Y es como esos flechazos y como estar abierta a que sucedan esos flechazos, para mí es lo que más me emociona, y meterme en alguna random ahí que no sé mucho y de repente enamorarme y pensar en esa película durante años. Me parece que es algo que se da solo en estos espacios, así que nada, los recontra celebro, me encantan, y formar parte es obviamente un privilegio y un honor. Diego. No me acuerdo muy bien la pregunta. Sobre el festival, el lugar del Festival de Cinemateca en tu vida. Ah, no, porque... sí, importantísimo. No solo ahora me acordé. Sí. Eso, Sigue ¿no? siendo el alumno revoltoso, ¿te das cuenta? Se colgó, Se distrajo, parece. se distrajo. Me cuelgo un poco, pero después... Se le escrolea por dentro, me parece, la mente. No, importantísimo, no solo el festival, sino la organización, hablo bien, Cinemateca, ¿no? Marcando un rumbo para la juventud, bueno, sí, la juventud si se quiere, pero me acuerdo yo también más de chico, que te das cuenta que te encanta el cine y empezás a investigar cómo es esto de las formas, de cómo se cuenta, y estás un poco sin información también. Yo quizás no era que de chico, viste, no iba tanto a la Cinemateca de antes, pero está la referencia del programa, de las cosas que se pasaban, ¿no? Y de alguna manera... La construcción de la cinefilia en la ciudad, ¿no? Totalmente, que está fuerte acá en Uruguay. Y entonces sí, ¿no? Es un lugar importantísimo, y tener una proyección, o dos en este caso, en un lugar así tan importante, tan mítico, es fenomenal. Hermoso. Y además, más allá, más allá de lo importante y de lo mítico, a nivel técnico es realmente la sala más hermosa y la más mejor de Montevideo. Entonces también poder ver los cortos ahí es completamente diferente a cualquier otro visionado, y un placer siempre. Es un premio también, ¿no? Porque Exacto. ya estar seleccionado es un premio, y además de que motiva a seguir, en este caso a los afortunadas que estamos ahí, también para los que vienen y los que siguen viniendo, porque hay mucha gente haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Algo que te motive a hacerlo es importantísimo, porque si no, a veces en el hecho de quiero crear algo, quiero hacer algo, pero no hay como un objetivo claro, no hay el tema de los festivales o de los fondos, que también es un tema muy importante, te frena un poco. Creo que es necesaria el encuentro con el público, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Con alguien que no conozco y que viene y que... Eso es hermoso. Una mención al pasar al de Tour, que ganaron el Gran Premio Clermont Ferrand, que se llama. ¿Vas a viajar, no? Ya viajé. Ay, ¿ya fuiste y viniste? Sí. ¿A dónde fue? A Clermont-Ferrand, justamente en Francia. En Francia. Eso, A sí. mí me decís Clermont Ferrand y puede ser un postre. Claro. ¿Y cómo te fue? No, espectacular. Otro día charlamos de Sí, eso. sí, sí. Dale. No estaba scrolleando, estaba buscando, porque no me la había anotado, día y hora. Están Hora, en el sí. mismo programa 1 de cortometrajes, competencia de cortometrajes uruguayos. Bueno, suerte que gane el mejor y la mejor. 99 fantasmas es uno. Bicho es otro, que estamos acá hablando con Diego Acosta. Buenos modales, que estamos hablando con Lulu Carmela. Y Un adulto responsable es el programa 1. Y va el lunes 6, 22 horas en sala 2 de Cinemateca. Y repite el jueves 9, 18:05 en sala 1 de Cinemateca. En el marco, por supuesto, del 44º Festival Internacional de Cine del Uruguay. Que se llenen las salas, chiquilines. Gracias. Qué orgullo. Nos vemos ahí. Muchas gracias por venir. Gracias Arriba a Diego, ustedes. arriba Lulu. ¿Ya seguimos?
Internacional de Cine de Cinemateca. Gracias. ¿Tú sos? Mujer Conejo, Argentina. Perdón, es que tenemos casi 250 huéspedes y uno se marea. Está bien, no pasa nada. ¿Sabes con quién me toca? Con Plástico de Bélgica. Justo y viene. Qué goma. El 32º Festival Internacional de Cine de Cinemateca es el lugar donde se encuentran las mejores películas de todo el mundo. Mujer Conejo, Plástico y casi 250 películas más. Ven a conocerlas del 10 al 20 de abril. Cinemateca, otro rollo. ¿Viste que se va de viaje? ¿Quién? El vecino. ¿Qué vecino? El vecino. Ah. ¿A dónde se va? No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿A dónde se va? En la valija puso un pareo, un abrigo de piel, 1 kilo de dulce de leche y un compás náutico. Se va lejos. ¿Te pusiste azúcar? Está metiendo patines. Está metiendo patines. Está metiendo patines. Hace poco metió chancletas. Se volvió Y loco. un pasamontañas. ¿Para qué quiere chancletas? ¿Para qué quiere un pasamontañas? ¿Qué es un pasamontañas? ¿Al este o al oeste? ¿A Rocha o a Polonia? Europa. ¿Asia? Eurasia. Polo Norte. Polo Sur. Antártida. África. Caribe. Planeta. Lejos. Muy lejos. Más lejos. Dígame, ¿no? Si no son lindas las butaquitas estas. ¿Eh? Las butaquitas para ponernos en ambiente. Bueno, Sí, escuchen, yo me las gente. quiero llevar a mi casa, claramente. Hice una promesa temprano que queda para otro día. Dije, vamos a hablar del cine belga, porque Bélgica, país invitado, no nos va a dar el tiempo. Las charlas estuvieron buenísimas y no hay necesidad de correr, que esto es para disfrutarlo. Así que otro día hablamos del cine belga, Bélgica, país invitado al festival. Salud por eso. Y acá tengo, mirá, la parte, esto está Esto es lo que impreso así, necesitaba. tiqui Una tiqui, maravilla. la parte de los horarios, las salas y los horarios, la nunca bien ponderada parte de la grilla de Cinemateca. Así que acá tenemos, vamos con los recorridos. Vamos a La sugerirle historia- a la gente diferentes películas para ver. Y El martes. El martes, exactamente. Porque, como decíamos en el arranque, si se suman recién, hoy de noche, cuando sean las 0 y ya pase a ser lunes, se habilita online la venta de entradas o de la asignación de lugares, si tienen abono, para las películas del martes, porque se habilita siempre a las 0 horas del día anterior a la función. ¿Correcto? Correcto. ¿Con cuál empezamos? ¿Qué querés? ¿Arrancar vos? Arranca vos, Sí, dale. arranco yo Dale. con lo que para mí es una película muy esperada en el festival, que va en este horario a las 4 de la tarde para empezar a ir al cine tempranito y hacerse un buen programa, que es esta película que se llama Historias del Buen Valle, de un cineasta español que En se Live llama Alfabeta, sala 5, 4 de la tarde. a las 4 de la tarde, que es un cineasta muy interesante que se llama José Luis Guerín. Es un cineasta y un documentalista que trabaja mucho sobre los espacios. Es catalán, tiene una película que se llama En Construcción, por ejemplo, sobre uno de los barrios de Barcelona. Esta película también es sobre una de las zonas de Barcelona y lo que retrata es la vida de las personas allí, como en ese valle, como en ese valle además se van mezclando y entremezclando diferentes experiencias, diferentes familias, y trabaja con la comunidad de allí y tiene además una conciencia visual, Guerín, como vemos ahí muy bien en el tráiler, ¿no? Como de una belleza a la hora de retratar los cuerpos, la diversidad, que bueno, en esta España también tan convulsionada políticamente, es muy interesante ir y ver qué es lo que este cineasta tiene para decirnos, ¿no? Sobre la historia, sobre la memoria, sobre los pequeños pueblos, sobre las pequeñas comunidades que sobreviven a pesar de la piqueta fatal del progreso, Jorge. Eso es a las 4 de la tarde en Live, sala 5, y dura 122 minutos. Así que vas a salir de ahí, suponete, a las 6:05, más o menos estás afuera. ¿A dónde te vas? Más o menos. Y bueno, yo me iría de ahí, me iría a ver el panorama de los cortos uruguayos, que es el programa 1, justo el que estamos viendo, ¿no? Ya me voy para Cinemateca y me veo. Atenti Lalo, me veo los programas de los cortos uruguayos, que además es re lindo porque ves a todos los chiquilines que están ahí, se presenta, qué sé yo. Después saliste, tomás un cafecito, o por qué no una cerveza,
charlas un poco sobre lo que viste y te metes a ver la de Lucía Garibaldi, que va a las 22 en la sala 1 de Cinemateca a las 10 de la noche para ver Un futuro brillante, que es una gran película uruguaya a la que le tengo enorme fe para que sea uno de los hits del festival. Así que ese sería mi primer recorrido. Muy bien. No ampliamos de esto porque ayer hablamos con ella, Exactamente. con Lucía, hablamos ampliamente de esta gran película, Un futuro brillante. Bueno, te tiro mi recorrido entonces. Dale, te pone a ver. Dale, yo me armé una cosita así que es... miré con mucho entusiasmo y con gran atención todas las salas, todas las películas en el librillo, ¿no? Por Hiciste supuesto. tu trabajo. En muy el bien. boletín como hace todo cinéfilo que está festivaleando. Eso. Entonces, al final el recorrido que me armé es todo en Cinemateca, es todo en las salas de Cinemateca. Ya habrá muchos días y tiempo para irme al live o irme a la sala B. Yo voy a arrancar con Tristan Forever. Dura 90 minutos, está en sala 2 a las 15:30, así que arranco con Tristan Forever, 3:30 de la tarde, es parte del panorama de largometrajes internacionales, o sea, no está en competencia. Suiza 2026, directores Tobias Knoll y Laurent Bonnardot. Durante 30 años, Laurent Bonnardot, un médico parisino, ha visitado Tristán da Cunha, la isla habitada más remota del mundo, en medio del Atlántico Sur, lo que será aquello, ¿eh? Qué bonito. La isla volcánica se ha convertido en su refugio espiritual, sus habitantes en su familia elegida, y el pescador Martín en su mejor amigo. Ahora el hombre, cumple 50 años, el médico, vuelve a embarcarse, pero esta vez no para ir un rato, para descansar, sino que quiere convertirse en uno de los 230 residentes permanentes. Una tarea nada fácil porque el Consejo de la isla decidirá si lo acepta o no. Un viaje a la utopía mucho más allá del horizonte, dice el boletín de Cinemateca. Mire lo que son esas imágenes. Como la gente que se iba a vivir al Cabo Polonio, ¿no? Como esa cosa de irse a vivir con 80, 100 personas más. Claro. Increíble, ¿viste? Una película que oscila entre el documental, la ficción y los sueños de su protagonista. Eso también me atrajo, esa mezcla de documental con ficción. Eso ¿viste? solía llamarse no ficción, ¿no? Como no es una ficción ni un Y ahí va. documental, es una no Es una ficción, no ficción. porque tiene otras reglas, pero bueno, también tiene elementos de la ficción y el documental, muy interesante. Y sumado a que mire lo que son los ambientes, los paisajes, etcétera, hay dos cosas con la que ya una película me empieza ganando para que tenga ganas de verla. Una, si es una película de época, si es una película del pasado con un ambiente bien hecho y bien reconstruido. U otra, si de una u otra manera es un viaje. ¿Viste? Que sea un viaje, que te saque realmente de forma absoluta de tu entorno. y Ese de tu alivio, realidad. ¿no? Ese alivio de transportarse que tiene el cine. Eso, que te transporte. Así que por eso empiezo con Tristan Forever, me colgué un rato. Bueno, entonces eso es 15:30. Ahí engancho directamente, me voy de sala 2 a sala 1 nomás, salgo de una puerta, entro en otra para ver Narciso. Anda al baño primero, Dale, Anda sí. al baño. Hagan pichi antes de salir, Por favor, dice si no mi después mamá. la gente se adentro de la sala, ¿no? Claro. Hace cualquiera. Ay, qué feo tener la necesidad imperiosa de pararse y pasarle por adelante a la Un gente. horror. Un horror. Bueno, Narciso. Competencia, esta es competencia de largometrajes iberoamericanos. Paraguay, es una película, básicamente es una película paraguaya, pero es una coproducción Paraguay, Alemania, Uruguay. Tiene una participación ahí de Uruguay por Mutante Cine. Los coproductores fueron Fernando Epstein y Agustina Chiarino, dos grandes de nuestro país. Entonces, además, esta es con presentación, va a estar el director Marcelo Martinezzi. Si ven en el boletín, algunas dicen 83 minutos más pres, tantos minutos más pres, eso es porque hay presentación. Se presenta antes de la película brevemente y se contestan después preguntas después. Se hace lo que se llama Q&A, Questions Eso. and Answers. Y esas Anglicismos, que bueno, está bien adaptarlos porque se le dice así, Q&A. Sí, Q&A. Bueno, preguntas y respuestas con el director entonces Marcelo Martinezzi. Una imagen atraviesa la película paraguaya, un cuerpo ardiendo, dice el boletín. La acción retrocede un año atrás a la Asunción del Paraguay, de 1958, cuando un joven llamado Narciso vuelve de Buenos Aires, trae una valija con discos y la idea fija, les voy a hacer escuchar rock and roll.
Ese es digamos, su objetivo en un país que está viviendo bajo la dictadura de Stroessner, donde solo se oyen folclore, anuncios patrióticos y radionovelas moralizantes. Bueno, que pasaba mucho además en esa Sí. época, ¿no? Entre las juventudes, esa bandera del rock como una nueva libertad con respecto a las músicas y los lenguajes folclóricos, totalmente. Entonces ahí Narciso se convierte involuntariamente en una especie de revolucionario. Dice además el boletín que es una excelente labor protagónica de Diro Romero, premiada en la última edición de Festival de Berlín, la película. Miren que ganó el FIPRESI a Mejor Película en Berlín, ¿eh? Ojo. Wow. Hojaldre con esta Narciso. Es que el cine paraguayo viene ofreciendo en los últimos años muchos materiales interesantes. Me acuerdo de aquella película mágica llamada Siete Cajas, no sé si la viste. No la vi, Siete Bueno, Cajas. que fue también un boom del cine paraguayo en ese momento, que además es un cine que para nosotros es bastante difícil de sentarte a ver películas paraguayas y que Claro. viene teniendo unos componentes de suspenso muy interesantes, vienen desarrollando buenos thrillers en el cine paraguayo, así que lo recomiendo profundamente, me sumo a tu recomendación. Y Marcelo Martinezzi, el director, había hecho Las Herederas, que también fue multipremiada. Bueno, esto decía entonces, va el martes 17:30 en Sala 1, crucé de Sala 2 con Tristan Forever a Sala 1 Narciso. Ahí me tomo un rato. Un cafecito. Salgo a la parte del balcón, salgo a balconear en el café de Cinemateca, me siento afuera, me tomo un café. Pensás un poco en lo que viste, porque Exacto. bueno, uno también hay que procesar también, ¿no? Como hay un momento cuando uno sale del cine que tenés como que registrar el cuerpo, ver cómo estás. Absolutamente. De Me una. pasa mucho con la poesía eso también. También, ¿sabes? Los libros de impresionante. poemas no puedo ir uno atrás de otro. Bueno. Es que no se lee así la poesía. No, por eso. Estoy bien entonces. Muy bien, Gracias. muy bien, te felicito. Mirá, yo si pudiera te abrazaría, pero esta película se llama Si pudiera te patearía. Si lo decía de una parecía que te lo estaba diciendo a vos. Es un gran título, ¿no? Divino. O sea, divino. uno mira, porque eso también es una manera de elegir películas, ¿no? Está, claro, Como decir, tiene este título, si pudiera te patearía. Si Es como, tuvieron la onda suficiente para ponerle ese título, quiere decir que... algo bueno tiene que pasar. Exacto. Y esto es 21:35 en Sala 2. Y mirá vos cómo se viene esto. Ahí le estamos viendo la carita a su protagonista, Rose Byrne, que es una actriz de miedo, es una bestia. Rose Byrne, que la conocí, yo personalmente ya traía una carrera la muchacha, pero la conocí en aquella serie llamada Damages, en las que eran abogadas y trabajaba con Glenn Close, Sí, que están tremenda bestiales las actriz. dos. Que Glenn Close la bulineaba laboralmente y etcétera. Bueno, esto es así. Estados Unidos 2025. Directora Mary Bronstein. Con Rose Byrne, Conan O'Brien, Daniel McDonald, 113 minutos. Ella, la protagonista, se llama Linda, es una psicóloga, es madre de una hija con problemas. Con su marido ausente por ser un marino militar, bueno, tienen una desgracia en la casa, que es que una inundación en el piso de arriba les desmorona el techo, lisa y llanamente. O sea, el piso de los vecinos de arriba se les cae en el apartamento de ellos. Así que se tienen que ir un tiempito a un motel. Preciosa metáfora, ¿no? Para Sí. el desbarrancamiento. Se les ¿no? cae el cielo en la Se cabeza. les cae el cielo en sí. Bueno, se van a un motel, ahí están, mira. Y en esta vida precaria, la soledad, la presión social, un trabajo, porque es psicóloga, donde solo escucha problemas de los demás, hace que su salud emocional empiece a quebrarse con ataques continuos de ansiedad. La directora Mary Bronstein pone en un mismo plano la desesperación de la protagonista, con algunos momentos cómicos, y hace recaer todo sobre los hombros de la descomunal Rose Byrne, ganadora del Oso de Plata a Mejor Actriz en Berlín, en la Berlinale, y además fue candidata al Oscar. Pero ganó el Oso de Plata a Mejor Actriz esta Rose Byrne por este laburo, lo cual ya, además de que me atrae todo lo demás, lo hace suficiente porque quiero ir a ver a Rose Byrne en Si pudiera te patearía, el martes entonces 21:35 en Sala 2 de Sí. Cinemateca. Apuntar que es una película de A24, de A24. A24 es una de las productoras más interesantes del cine independiente, Mirá. del cine de vanguardia, con grandes títulos, y que es como, bueno, y que es una de esas productoras, digamos, la productora del momento en que uno está esperando el material que sale. Es como si fuera un gran sello, ¿viste? Ujú. Como, ¡guau! Es, Sí, es sí. de A24. Esta es de A24, que siempre son películas, además, raras. Películas que tienen formas extrañas, o historias extremas, o vínculos familiares complejos. Hay varias. Así que es una película que
hay que recomendarla por todos lados y seguramente va a estar muy llena de gente porque A24 estos materiales son generalmente materiales que atraen mucho a los jóvenes, así que bien Temponi. Gracias. Dicho esto, hechos los trayectos de los dos para el martes, había otras posibles que están buenísimas también. Así que agarren el boletín físico o descárguenlo, búsquenlo físico en la Cinemateca o en las salas o descárguenlo en la página cinemateca.org.uy. Y nosotros mañana 15:30 volvemos el día en que se abre el festival, por lo cual nos quedarán 2 semanitas limpias. Podemos vestirnos de gala, capaz, tipo los Oscar. No. ¿Te imaginas? Vamos, bueno, dale vos. Yo vengo con la Yo vengo con la remera así. y vamos. Y Che, voy digamos mateando. eso, que no lo dijimos, esa remera que tiene Temponi es una de las hermosas remeras del Festival de Cinemateca que se pueden adquirir en la tienda de Cinemateca y que, nada, les recomendamos que la tengan. Hay gente que las colecciona. Hay tacitas también. Hay tacitas y hay muchas remeras, que es una idea hermosa, que son remeras que usan personajes en películas icónicas. Por ejemplo, si vos te querés poner la remera, una de las remeras que usa el Big Lebowski, creo que hay una, está la copia de esa remera en Cinemateca. Wow. Yo tengo una que amo, que es una remera blanca que dice We Should All Be Feminists, que es de una que la lleva Penélope Cruz en la película Madres Paralelas de Almodóvar. Entonces vas a la tienda de Cinemateca y encontrás la remera que tenía puesta el personaje. Entonces me parece una cosa re linda y además hay libretas con los directores que están en el mural, en el viejo mural de Cinemateca, Lucrecia Martel, Orson Welles. Así que bueno, pasen por la tienda porque hay muchas cosas lindas para regalar y regalarse. Y pasen por acá, por el canal de YouTube de TV Ciudad, mañana 15:30 para el vivo o a cualquier hora a la carta. Esto ha sido la Sala Imaginaria de domingo. Nos quedan todavía 14 entregas. Hasta mañana, Nos vemos compa. en la apertura. Dale, por hoy, Adiós. The End.